Soy César el de Tabio. Gracias a mi trabajo como periodista durante más de 13 años, he tenido la oportunidad de visitar muchas regiones de Colombia e infinidad de caminos. He disfrutado deliciosos platos y contemplado impresionantes paisajes, pero sobre todo, he conocido gente extraordinaria. Hoy quiero invitarlos a conocer a estos grandiosos seres humanos para que a través de sus historias de vida entendamos por qué ustedes y yo también somos región. El corazón de don Elí Cuéllar es tan noble pero a la vez tan fuerte como los árboles nativos que él mismo cultiva y propaga en el vivero que tiene en su casa. Una actividad que hoy en día lo hace feliz, pero que mañana se la agradecerá el mundo entero. La historia de Elí Cuéllar pasa por varios episodios, pero quizá uno de los más importantes es el actual. La manera como en este momento de su vida está entregando todo lo que usted es, don Elí, a la naturaleza, a la protección y, ¿por qué no?, a un buen negocio, pero al mismo tiempo protegiendo el entorno en el que nació. Gracias por recibirme en su casa, en su oficina, porque al mismo tiempo lo es, si se pudiera llamar así, y en su sueño, que es este vivero. El vivero en el que usted me recibe hoy nace ¿de dónde? ¿En qué momento aparece una idea suya para hacer un vivero? Bueno, este vivero nace más o menos en el año 1998. Ajá. Perdón, 2008. A raíz de... Se miraba en el Caquetá, por ejemplo, hacer inversiones en agroforestería, siembra de árboles por instituciones del Estado, pero también corporaciones que vienen a aplicar recursos al Caquetá y a la Amazonía. Sí. Entonces, siempre escuchaba uno el quejarse de las personas que aceptaban hacer el trabajo, no recibir las especies, sembrarlas, cuidarlas, y ninguna de esas tuvo un buen desarrollo, siempre a pérdida, siempre se moría, algo sucedía. Entonces yo me puse a pensar, dije, pero ¿por qué hay que traer especies a sufrir acá un clima diferente, ¿no? Habiendo Especies propias. Especies propias y de muy buena calidad. Ajá. ¿No? Y la otra que me movió a esa situación fue encontrar el contraste de que ya hay especies amenazadas, acabadas, mejor dicho, claro, muy difícil de rescatar. Claro, ¿no? Y ahí surge la idea, pero quiero que nos volvamos por un momento en el tiempo, porque la idea surge, pero porque usted conoce su región, usted conoce su departamento, porque tuvo un gran maestro, su padre. Exacto. Él le enseñó de árboles. Exacto. ¿Qué le enseñó? Mi padre fue, inclusive le decía al maestro, porque en esa época pues las construcciones de las viviendas eran en madera. Ajá. ¿no? Aquí en el Caquetá. Aquí en el Caquetá, en Belén de los Andaquíes. Entonces él lo contrataban a hacer casas de madera, vigas rollizas, y como no existía alambre, entonces bejuco, ¿no? Claro, que era con lo que amarraban. Amarraban, y techos de astilla. Y entonces en sí toda
la casa era de madera, pisos y forros y puertas y ventanas. Sí. Entonces papá lo contrataban y entonces yo muy pequeño, digamos a partir de unos 7 años, nos llevaba a hacer la recolección, la corte de la madera en la luna menguante y el bejuco y la astilla cortada en la luna menguante. Entonces esa era la tarea. Entonces comencé yo a preguntar, ¿y este árbol cómo se llama? Y las preguntas de siempre uno de niño a la persona adulta. Entonces este se llama un amarillo, este se llama un comino, este se llama un cedro, este se llama un achapo. ¿Y a dónde están las semillas? Mire, estas son las semillas, mire, estos son los arbolitos recién nacidos. Entonces, ese tiempo con ese maestro que tenía tanta paciencia, entonces, cuando yo caigo en cuenta, yo digo, no, pero es que la verdad es que yo conozco este tema. Ajá, sí. ¿No? Y entonces, ¿por qué me devuelvo a pensar lo que las conversaciones de papá, las preguntas con papá, entonces cómo lo miraba en esa época? Entonces yo vuelvo y retomo como el reconocimiento y digo, hombre, sí, no se me ha olvidado. Los micos se bajan a los cocos de los árboles a esta parte, donde ya hay bulla de humanos para que los depredadores conservarse también. Mire, ellos son sabios. Donde ya está intervenido, ellos saben que los tigrillos, las águilas no bajan. Entonces ellos se vienen acá. La capacidad de los seres humanos para sobreponerse a los obstáculos y adversidades no solamente les ha dado la posibilidad de resurgir y de volver a empezar, sino de convertirse, ¿por qué no?, en ejemplo de superación digno de ser admirado. Este es el caso de muchas valientes e importantes mujeres en nuestra región. En el fondo del mar nace una perla y en el peñasco la violeta azul y en las flores las gotas de rocío y en el fondo de mi alma vives tú. Mi nombre cuando chica me decían Rosita, todo el mundo me decía Rosita. Pero entonces cuando yo fui a sacar la partida para casarme, no me encontraron en ninguna parte Rosita, sino era Juana. Entonces llegaron a la conclusión que yo me llamaba Juana Rosa, pero la Rosa no me encontraron. Nací en Chita, Boyacá, pero por accidente. Porque mamá estaba estaba embarazada y tenía 7 meses y se fueron a pagar una promesa a Chita. De ver tantas guitarras y tiples me vine yo. Era que ellos ambos tocaban dola. Mi papá tocaba guitarra y tiple. Y tengo el tiple de mi papá. Tiene más de 100 años ese tiple. Yo aprendí primero a escribir, a remedar de los almanaques, de donde encontraba letras yo las hacía lo mismo que estaban en los libros, porque yo veía con la gana de escribir mis versos. Empecé con coplas. A la persona que me gustaba le hacía coplas bonitas y al que no me gustaba le hacía coplas feas. Y me desquitaba. Que era una niña cuando mataron a papá en la violencia del 9 de abril, cuando mataron a Gaitán. Entonces pero él era un hombre que no se metía con nadie. Lo mataron por ser liberal únicamente. Y mamacita era muy tremenda para castigarnos. Tenía como 7 añitos, pero en ese tiempo
una niña de 7 años ya le toca cocinar para 20 obreros. Entonces un día me quedó la sopa clara y mi mamá me pegó muy duro, me escalabró. Y entonces un día yo iba a botarme al río. Y allá me fui al río y estando en el río me senté en una piedra que había grande. Y me puse a pensar y se me vino ese poema. Y aquí estoy, no me boté al río. Cuando más me bañé y me fui a la casa. Como mi primer esposo no duró sino como 3 años, mi marido no sabía leer y escribir, yo lo enseñé a leer, a escribir, a sumar, a restar, a dividir, a todo. Mi segundo matrimonio sí era terrible. La mamá decía que no me fuera a casar con ese hombre que mire que... Y de él sí estaba yo enamorada y me casé. Y después yo me pesaba, pero ya que no había cola de dónde agarrarme. Él decía que fuera y barriera la casa, que me pusiera a tejer, a bordar y a otras cosas que sacaba con enredar, hacer letras en un papel. Pero yo nunca le hice caso, nunca dejé de escribir. Me tocaba meter los cuadernos en un plástico debajo de la tierra, pero yo no dejaba de escribir. Al principio yo escribí sobre él, pero después ya no. Yo estudié en el SENA, en enfermería, y trabajé en la Samaritana, y después trabajé en el hospital de Faca. A mí me salió un trabajo en Bogotá para cuidar a un señor que le había dado embolia. Y eso sí, eran unos gringos. Ellos me ayudaron mucho para criar mis hijos, sí. Bendito sea el Señor. Y ahí sí hacía poemas bonitos. A la hora que se me viniera la inspiración, yo hacía los poemas. Por eso es que tengo tanto cuaderno y unos están llenos y otros empezados, porque yo el primer cuaderno que encontraba me escribía, porque después se me olvidaba y no recordaba después. Yo, por ejemplo, le escribía a las lagunas, a todo lo que yo viera. Tengo un poema que le escribía a la laguna de la Herrera, y esa laguna era muy hermosa. Y se secó la laguna y los paticos ya no llegaban ni nada, y entonces yo la titulé Destrucción de la Laguna de la Herrera. Le cuento a toda la gente, antes allá en la región de la Laguna de la Herrera había patos por montón. Venían en grandes bandadas de Rusia y del Ecuador, y unos traían en la pata unas argollas de honor. Venían patos australianos, canadienses y argentinos, y también allí llegaban ecuatorianos y suizos. Yo no les miento, señores, pues lo puedo comprobar con una placa de plata que dejó uno al expirar. Y la señora del alcalde, ella fue profesora de los abuelos. Dijo que teníamos que sacar un libro. Cuando tuve yo el libro en mis manos me sentí muy feliz. Y como yo presentaba en los campesinos y todo, entonces me dijeron que fuera a Cartagena, y me dieron todo pago. Yo fui representando a Cundinamarca. Allá yo gané medalla de oro y medalla de plata. Mosquera fue el pueblo que me recibió con mucho cariño. Y a ella le debo casi todas las inspiraciones después de que llegué acá.
Un árbol maderable, ¿qué proceso tiene? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Para qué sirve? Primero, tener en cuenta la época de siembra. Sí. El maderable se debe sembrar de acuerdo a la luna, ¿no? ¿Para qué lo necesitamos? La madera, pues, lo que lo necesitamos es que crezca lo más rápido posible. Entonces se debe sembrar el cuarto de menguante para que lo agarre la creciente en el hoyo, ya sembrado. Entonces él dura más o menos entre 8 a 12 meses, ahí como que no se mueve. ¿Qué está haciendo él? Es saliéndose de esta tierrita que llevaba la bolsa, saliéndose a encontrar el propio alimento que tiene la tierra. Sí. Cuando él se abre, a medida que se abrió la raíz para allá, siguió para arriba. Ese es el crecimiento de él. De ahí en adelante podemos tener árboles a partir del día 0 de siembra a los 4 años, tenemos árboles de 12, 15 metros de altura, un diámetro de ese posta. Entonces, en ese caso, a la persona que viene y con usted adquiere una plántula de estas, teniendo en cuenta pues que si se viene con un fin comercial, pues eso habrá que explotarlo en algún momento, pero también si se viene con un fin conservacionista, entonces eso jamás le va a producir plata. Mira, ese cuento, ¿qué tan digerible es para la gente? Es bien fácil de explicar siempre y cuando tenga uno ya a dónde mostrar. Por ejemplo, aquí tenemos especies a 8 años de producir madera, pero antes de la madera nos puede dar semilla. Y como está en un rodal, ya un bosque sembrado, entonces ahí sí ya, por decir algo, en una región puede haber una especie y no hay sino 3 arbolitos de una especie. Y en el cultivo puede haber 1000, ¿no? Entonces ahí ya garantizamos de que... hace las dos cosas. Exacto, estamos dándole alimento a la especie, a los animalitos, pero también ya nos deja semilla. Les deja semilla. Esto es cacao. Cacao, pero este cacao es traído de una reserva de 400 hectáreas que hay en un territorio que llama Mononguete. Ajá, pero es cacao nativo. Nativo, sacado del bosque. Sí, ¿no? Y esto, por ejemplo... Esa es un guarango orejero. Y allí tengo algunas especies, ya el cedro, tengo una rayán, que es una fruta especial para hacer vino. Entonces, también amazónico. El que se atreva, tengo una finca de 50 hectáreas y sembré 2 hectáreas en madera, ¿no? Esas 2 hectáreas le va a representar todo el valor del resto de la finca. Una imagen dice más que 1000 palabras, pero en nuestra región una imagen no solamente habla, sino que puede ser punto de partida para grandes transformaciones, para compartir realidades e incluso para salvar vidas. Aquí, el lenguaje audiovisual es mucho más que palabras. Yo no siento mayor placer como el de pintar. Una tela en blanco es una historia por contar. Un universo que no se ha descubierto. Yo soy Miguel Roairegui, nací en Villavicencio, me formé en Bogotá, estuve en Europa, me profesionalicé como artista plástico. Toda la vida he dibujado. Durante todo el ciclo de mi vida, mi lenguaje es el dibujo. Inclusive de niño no sabía escribir, pero sí dibujar. Casi es genético. Yo gané un concurso nacional de dibujo infantil a los 7 años en la Feria Internacional de Bogotá. Eso viene desde toda la vida. Nunca había venido al llano, sino a los 12 años realmente empecé a venir a la finca a pasar vacaciones, pero no tenía un contacto con la sociedad de Villavicencio ni con la gente de Villavicencio. Era un muchacho que pasaba vacaciones en una finca. Vine a dar
acompañar a morir a mi papá primero, que regresó al llano porque esta fue la tierra de sus afectos. Estuve un año con él mientras murió, después, como te dije, viajé a Europa. Viví en París y creo que la ciudad y el entorno francés cambiaron mi mentalidad con respecto al hecho de hacer arte. Y en Francia me di cuenta, gracias a consejos de grandes artistas como el maestro Rayo o Fernando Botero, quienes me dicen, usted es colombiano. Y lo que asumo como pintor es un lenguaje de dónde soy. Yo soy llanero, entonces pinto el piedemonte llanero. Prácticamente es una exposición que preparé en París que se llama Los colores de mi país, donde viene esa memoria de viajes fantásticos que hice al Orinoco, por ejemplo, solo, en una moto. Y al regresar a Colombia trabajé con el Museo Rayo en Roldanillo y vine a Villavicencio a dar un taller de grabado y conocí a mi señora, la que es mi señora actualmente. Hace 29 años estamos casados y tenemos una hija que se llama Julieta. Tenemos un taller de arte, un taller sui generis en Villavicencio. En 1988 se crea el taller como marca, como empresa. Entonces trajimos artistas de primer orden nacional a dar talleres de preparación, de inducción y de técnicas en nuestro taller. Hacemos monumentos grandes, tenemos 17 monumentos entre murales y esculturas en toda la región. Y ese taller también ha generado monumentos como el Obelisco, que es el Centro Geográfico de Colombia, hace 25 años, este año cumple 25 años. Considero que el desarrollo va paralelo al desarrollo artístico, el desarrollo social y económico, tiene que el arte ir paralelo a eso. Villavicencio no eran más de 30 o 40 personas las que pintaban en ese momento, hoy hay 250 personas pintando. Hay una nueva generación, hay un relevo generacional muy grande. Un artista, un verdadero artista, no simplemente tiene que tener la satisfacción propia de hacerlo, de pintar o esculpir o escribir o componer, sino tiene que su lenguaje, lo que hace, afectar a su sociedad. Hay un momento para aprender, un momento para experimentar y un momento para hacer. Desde hace 30 años estoy pintando y evolucionando la selva y el piedemonte colombiano. Yo lo que pretendo es crear una sensación agradable, alegre sobre el paisaje del piedemonte llanero. Que el espectador tenga un sentimiento de que esa alegría de ver una obra mía lo lleve a un principio de conservación. Ahora considero que más que un tema, es un deber moral pintar la selva con un cierto sentido de conservación. Mi oficio, al que le agradezco a Dios este privilegio de pintar, es simplemente volverme un agente transmisor de buenos sentimientos. Que el arte permanezca. Yo sé que tengo que pasar, yo tengo que morirme, pero ellos, las obras, van a vivir. Don Eli, lo que usted está haciendo tiene esa intención ambiental sobre todo. Pero cuando la gente viene y le dice, ¿usted por qué vende árboles frutales también, aunque sean de la región? Hay una explicación que quiero que me cuente respecto a por qué, por ejemplo, es mejor tener unas naranjas de aquí y no otras que yo haya traído de otra parte. Bueno, hay una experiencia ya vividas, y es que las nativas, ellas están adaptadas al clima de acá, a la humedad, a esa humedad dulce que tenemos aquí en la Amazonía,
Entonces tiene naranjos para muchos años. Yo, por ejemplo, tengo una semilla de naranjo, limón y mandarina de Belén, donde la finca paterna tiene más o menos de fundada unos 80 años. Sí. Y allá están los naranjos que sembró papá. Entonces yo me traje esa herencia, esa semilla acá, ¿no? Y esa es la que se está propagando. ¿Por qué? Porque el naranjo, el limón o el mandarino criollo, él hace regeneración. Cosecha y 3 cosechas, se le seca la rama, se pudre, parte. Y ahí donde parte echa 2 o 3 ramas nuevas. Él mismo hace regeneración. Cosa que no pasa con el que es traído de otra parte. Con los injertos, los híbridos y los clones, no sucede eso. Aquí en este clima le da a usted 2 o 3 cosechas y ya comienza a secarse el árbol. Yo aquí tengo árboles que lo he sembrado precisamente por eso. Bueno, aquí tenemos un castaño, hinche o castaño o nuez brasilero, ¿no? Sí. Amazónico. Esta es una nuez que produce, es un maní prácticamente, que produce mucho aceite. Pero un árbol de esto le puede estar botando a usted, digamos, unas 40, 50 robas de nuez. Además es un árbol bellísimo. Muy hermoso. La hoja contiene una leguminosa que facilito se descompone y aporta nutrientes al suelo, ¿no? Entonces es rentable, porque yo no le he hecho nada sino sembrarlo. Sí. ¿Ahí qué se le ha hecho? Nada. Tiene mucho para mostrar usted y el ejemplo es lo que está atrás de su casa, los cultivos que ya existen, pero incluso las universidades, desde el punto de vista científico, lo han llamado y le han dicho, denos su opinión, cuéntenos. ¿Cree que es necesario que sigamos teniendo más esa opinión campesina, esa opinión de la gente que por fuera de un laboratorio conoce muy bien el terreno en el que está? Yo invito, por ejemplo, a los ingenieros, a los profesores, primero de hacer una diferencia. ¿Qué es un profesor y qué es un maestro? El maestro es el que toda la vida aprendió y le dice, no lo haga así que no le funciona, hágalo así que es que funciona, ¿no? Tenga en cuenta las fases de la luna. Los ingenieros dicen, es que no es en la luna donde vamos a sembrar, ¿no? Y ellos tienen su argumento, ¿no? Pero hay una lógica, ¿no? Y yo le decía a un indígena, yo la voy mucho con los indígenas, sí. Le decía a un indígena, bueno, ¿qué tiene que ver, Taita, la siembra de este árbol que está en la bolsa y pasarlo ahí al hoyo? Digo, mucho, quítese las botas y ponga cómo siente el suelo aquí y quítese las botas a ver cómo lo siente. Es eso. Tan pronto pasa el árbol a la tierra, no en la bolsa, él siente la energía de la tierra. Entonces, eso es lo que funciona, ¿no? Si son árboles maderables, se debe sembrar en la luna de cuarto de menguante para que crezca en la luna nueva, toda la luna nueva. Pero si son frutales, es lo contrario, es el cuarto de luna nueva para que lo agarre la menguante. Porque es que el frutal no necesitamos que se vaya alto, sino que dé fruta. Y rápido. Usted entra a una caverna de murciélago y encuentra semillas nacidas hasta donde usted no necesita alumbrar. Hasta ahí hay nacidas. A donde tenga que ya prender la linterna, de ahí para allá ya no nace. Entonces que entre la luz, no el sol, sino la luz. Hasta ahí nace. Y ahí también es un buen sitio de recolección de semillas. Esta historia empezó con su padre, que fue quien le enseñó. El esfuerzo empezó ya hace varios años cuando usted fue poco a poco construyendo su vivero, pero en este momento ya goza además usted de la posibilidad de un reconocimiento por quienes han valorado su trabajo. ¿Está satisfecho por eso? Bueno, en la parte en lo que corresponde personal, sí me siento totalmente satisfecho porque yo sé
que esa tarea la estoy concluyendo bien. Con los años que tengo y los que Dios me regale, alcanzo a hacer muchas cosas más. Por fortuna hay gente como usted, don Elí, que le pone no solamente conocimiento, que le pone lo que recibió de su padre, sino que le pone sobre todo amor y pasión a lo que está haciendo. Y déjeme decirle que su papá hizo un gran trabajo, lo convirtió a usted también en un gran maestro de esto. Le agradezco por recibirme en esta su tan bella oficina. Muchas gracias. Bueno, por aquí siempre a la orden. Ojalá esto no sea la última vez, sino que sigamos acumulando experiencias y mostrándole que podemos hacer por el Caquetá cosas supremamente importantes.